días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles, último programa del mes de octubre, 30 de octubre. Qué barbaridad se fue, 2019. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Bienvenidos a Sin Fronteras cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Mañana está de cumpleaños mi hermana, y más que mi hermana, mi amiga Susan Griggs Vivado, quien ya ha retornado a la patria. Una mujer a la que admiro por su inteligencia, su consecuencia, su generosidad y su solidaridad. Un abrazo a Susan y que cumpla otros 20 más para que llegue pronto a los 85. Ayer cumplió años Abel Calero Reyes, nuestro compañero fallecido ya hace un par de años, el año pasado, y que dejó una impronta en el periodismo nacional, sobre todo en el periodismo radial. Saludos a su viuda y a sus hijos. Hoy está cumpliendo ya 10 años de fallecida nuestra amiga Scarlett Cuadra Batters, que sigue aquí con nosotros. Saludos también a Vilma de la Rocha, que se recupere pronto. Ayer fue el aniversario, hoy es el aniversario de la hecatombe de Pozoltega. Un ejemplo vivo de lo que hace un gobierno somocista con la gente. Recuerden, no olviden, Arnoldo Alemán abandonó a su suerte a miles de pozolteganos que fallecieron bajo el lodo y las piedras que rodaron desde la cúspide del volcán Casita. No lo olviden. Esa es la manera que el somocismo trata a los empobrecidos. No son útiles, no importa que mueran. Alemán desoyó el clamor de Felicita Celedón, que imploraba ayuda para evitar la tragedia, pero él decidió que doña Felicita era una loca y se fue a beber guaro a Jinotega. A mí no se me olvida lo que aquella vez ocurrió. Fue la peor tragedia natural que hemos sufrido en Nicaragua después del terremoto de 1972. Ayer falleció una extraordinaria compañera, María Cristina Castillo Ordóñez, quien fue militante de la segunda promoción del Frente Sandinista. Se incorporó al FSLN en 1974. Era correo del Frente Sandinista desde muy niña, allá en la ciudad de León. Combatiente histórica, comandante de Migración y Extranjería. Allí estuvo trabajando desde 1990. Cuando la derrota electoral, ella trabajaba en la Dirección General de Seguridad del Estado, en el despacho del comandante Lenín Serna, y de ahí pasó a Migración y Extranjería. También trabajó en la escuela Franklin Rivas, y bueno, ahí en Migración estuvo en Fronteras muchos años, en otras dependencias también, y a partir de 2007 era la jefa de recursos humanos de la Dirección de Migración y Extranjería hasta que se jubiló en el año 2016. Sus funerales serán hoy por la tarde. Desde ayer se está velando allá en la ciudad de León. Un saludo a toda la familia de la comandante María Cristina Castillo Ordóñez. Quiero hacer algo diferente hoy al principio. Después vamos a hablar del anuncio del Banco Central sobre la reducción del precio del dólar, de la reforma a la ley de energía eléctrica y vamos a dar otra repasada a la situación política con un énfasis en Nicaragua. Pero quiero hacer algo diferente porque ayer, 29 de octubre, fue el 35 aniversario de una de las matanzas más espantosas que, bueno, la contrarrevolución hizo muchas matanzas. Se cuentan
creo yo, fácilmente llegan a un centenar de matanzas. Fácil, espantosas todas ellas, pero una de las peores fue esta que les voy a recordar. Ocurrió en un asentamiento que se llama Santa Julia, ya hoy es ella una comunidad grande. Pertenece al municipio de Murra. En aquel momento se dijo que en el Jícaro, pero realmente pertenece a Murra, en la comunidad de San Gregorio. La contrarrevolución atacó el asentamiento. Venían de Honduras, queda muy cerca de la frontera ese asentamiento, unos 15, 20 kilómetros. Y a 9 kilómetros al occidente de la ciudad del Jícaro, pero pertenece a Murra. Murra y el Jícaro son vecinos. El caso es que llega la contrarrevolución y asesinan a 6 niños. 6 niños. Hirieron a otros 3 niños, hirieron a por lo menos 3 adultos, incluyendo 2 soldados del ejército. Fue una matanza que estremeció el país. Primero les voy a leer los nombres de los mártires de Santa Julia. Y agradezco al compañero que nos ayudó con la investigación de los nombres y sus edades. Carmen, de 5 años, Marta Azucena, de 11 años, y Donaldo, de 7 años, todos Sosa Castellanos, hijos de María Silenia Sosa Valladares. Los 3 niños asesinados, 3 hermanitos, y otros 2 hermanitos resultaron heridos, Alexis, de 13 años, y Janet, de 6 años. La madre también resultó herida. Traten de imaginarse esa situación. Están en sus casas, llega en una casa sumamente humildes, en el campo, en una comunidad rural, en Santa Julia. Llegan las bestias estas, armados hasta los dientes, hambrientos de sangre, y en un frenesí de horror disparan a quien sea y asesinan a estos niños. Imaginen esos cuerpecitos perforados a balazos de armas de gran calibre, no estamos hablando de pistolitas, de armas de gran calibre, despedazados por estas bestias de la contrarrevolución, financiada, armada y entrenada por Estados Unidos en los campamentos que estaban ubicados en Honduras. También resultaron asesinados Azucena del Carmen Castellano Mesa, de 4 años, hija de Albaluz Castellano Sosa. Mayra, de 8 años, y su hermanito Rodolfo Sosa Chavarría, de 12 años, hijos de Aurelia Chavarría y de Erasmo Sosa Valladares. Esas son las 6 criaturas asesinadas, despedazadas por la contrarrevolución. El 29 de octubre de 1984, en el asentamiento Santa Julia, en la comunidad San Gregorio, en el municipio de Murra, departamento de Nueva Segovia. Los heridos, como ya les decía, Alexis, de 13, y Janet Sosa Castellano, de 6 años, y también María Lucía Castellano, de 5 años. Resultaron heridos también los soldados Manuel Morazán y Presentación Picado. Fíjense, yo recuerdo esta matanza y el impacto que nos causó a todos. Entonces le preguntaron a un obispo, al obispo de Chontales, al obispo Pablo Antonio Vega,
ya murió, le preguntaron qué pensaba de esa matanza. Y su respuesta fue una frase que ha perdurado en el tiempo, por lo cínica, por la falta de sentimiento. Pablo Vega dijo: es peor matar el alma que el cuerpo. Esa fue su respuesta cuando le preguntaron qué le parecía, qué opinaba de la matanza de los niños de Santa Julia. A raíz de esa frase de Pablo Vega, que también causó un impacto enorme por las dimensiones, el alcance de lo que ese hombre estaba diciendo, que no importaba que mataran el cuerpo, o sea, digo, entonces a raíz de esa frase que evidenciaba la naturaleza de ese ser humano que se llamó Pablo Vega, el poeta insigne Carlos Martínez Rivas hizo un poema llamado Reposición teológica a un prelado de parte de un feligrés. Y agradezco a la compañera que nos suministró este poema. Ella lo tenía, a Nicole Bricolet, y nos los trajo aquí a la radio. Fíjense, el comportamiento de la jerarquía católica, como lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones en el programa, tiene un hilo conductor desde el siglo, más bien desde la invasión española, que es de desprecio por los empobrecidos y de aferrarse a la riqueza, de defender a los enriquecidos a costillas del sudor y de la sangre del pueblo. Es un apego total y es un hilo conductor desde siempre. Pablo Vega es una continuidad de ello, como los curas y los obispos que el año pasado justificaron los asesinatos de policía, de muchachos sandinistas y de civiles, en nombre de que era la lucha contra la dictadura. Entonces les quiero poner un fragmento de ese poema, la parte inicial y la parte final, porque el poema, declamado por él mismo, por Carlos Martínez Rivas, el poema dura 17 minutos, entonces es muy largo. Entonces les vamos a poner 5 minutos de ese poema, que es bellísimo, y que se nota además cómo impactó a Carlos Martínez Rivas los dos hechos: la masacre, la matanza de los niños, y la frase sin sentimientos de Pablo Vega. Carlos Martínez Rivas, Reposición teológica a un prelado de parte de un feligrés. Proposición teológica a un prelado de parte de un feligrés. Planteamiento de la proposición. Un hombre con sonrisa brutal y ojos de pícaro que recuerda a uno de los villanos en el cuadro Los Borrachos de Velázquez. Al fondo, el que se le va el ojo, atrofia muscular, motora, etílica, declara a propósito de los 6 niños muertos asesinados en la comunidad de San Gregorio que, entre comillas, es peor matar el alma que el cuerpo. Cierra la comilla. Obstinado en defender un crimen con otro, el crimen contra el Espíritu Santo, que es el rechazo de la luz,
la traición a la luz recibida, la ceguera consciente, el desaprovechar voluntario de la gracia, la determinación de permanecer en tinieblas, que es peor matar el alma que el cuerpo. Pues yo le digo a él que sin cuerpo no hay alma, y que esos niños masacrados en octubre, si tuvieron almas, es porque tenían cuerpo. Prelado, ¿cree usted que se engendran hijos de Dios con el alma? Estas niñas y niños que nacieron de padres y madres iban a ser madres y padres de hijos e hijas que iban a ser padres y madres. George Trakl, testigo en la matanza de niños de Grodek, se suicidó porque no pudo soportar el duelo, el llanto por los nietos no nacidos, niños futuros negados a Dios, que es Dios de vivos, de cuerpos vivos y no de almas, menos de almas de cántaro. Cuerpo del hombre hacia el que toda la naturaleza acude desde un fondo de inagotable frescor. Se derramó en vano esa sangre. Poca sangre habría en sus cuerpecitos. Tema 8. Siguen los niños. Y aquí se hace la petición. En los que no se halló mentira ni codicia, primicias para el Cordero. Ya contamos con una avanzada. Contamos ya con un territorio, un enclave en la iglesia triunfante. 6 niños con sus nombres propios escritos en cada una banderita flamante, con el nombre del Cordero escrito en sus frentes, el sello del Dios vivo escrito en las frentes del frente. Son los que llegan de Nicaragua, del pequeño país de la tribulación. Son los que lavaron sus batitas y pantalones y los blanquearon en la sangre del Cordero. Ya no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, porque Él los apacentará en prístinas hierbas, los abrevará en fuentes de agua de vida y enjugará toda lágrima de sus ojos. Niños sacrificados en el Jícaro y Murra, comunidad de San Gregorio, santos inocentes, rogad por nosotros. Festividad de todos los santos y de los santos inocentes. 1-2 de noviembre 1984. Carlos Martínez Rivas. Bellísimo poema. Estremecedor. Y en aquel momento de duelo nacional fue de mucho impacto también. Para que no olvidemos a Carmen, Marta Azucena, Donaldo, todos Sosa Castellanos, para que no olvidemos a Azucena del Carmen Castellano Mesa, para que no olvidemos a Rodolfo Sosa Chavarría y a Mayra Sosa Chavarría. Las 6 criaturas
masacradas por la contrarrevolución el 29 de octubre de 1984. Bueno, fíjate que lo tengo que decir porque hace rato lo quiero decir, y es que 3 experiencias de 3 personas diferentes en 3 hospitales distintos de Managua. 3 buenas experiencias. Una compañera tiene internada a su madre en el hospital Manolo Morales, por supuesto ingresando por la nueva sala de emergencia, una inversión millonaria que hizo el gobierno. Se le inauguró hace como 3 o 4 meses. Y ella me dice que desde que entró, una atención exquisita en instalaciones que para qué, dice, para qué, yo no sé para qué la gente rica va al Vivian Pelas teniendo estos hospitales. Enfermeras, médicos, los médicos internistas, los internos, el personal administrativo, todo el mundo tratando de manera exquisita tanto a la paciente como a su familia. Segunda experiencia, en el Hospital Dermatológico de Managua, una compañera lleva a su hijo a una atención y sorprendida por la calidad de la atención, por la cortesía, por la amabilidad del personal, las enfermeras y el personal administrativo, por la prontitud y porque además le entregaron todos sus medicamentos. Tercera experiencia, Hospital Vélez Páez, que ese parece hotel, nos parece, hotel de 5 estrellas parece. Hospital Vélez Páez, un compañero acude al hospital por una dolencia, ahí le hicieron tomografía, radiografía, exámenes habidos y por haber, la consulta general, la consulta del especialista. En ninguno de los 3 casos se paga un centavo. Todo pagado por el pueblo de Nicaragua a través del gobierno de la República. En cambio, ayer vi una foto espantosa de una indígena lempira del departamento de Cabo Gracias a Dios allá del departamento Gracias a Dios de Honduras, que parió en el césped frente al hospital porque los médicos no la atendieron. Ahí parió y sale con el cuerpecito del bebé y el rostro de dolor al parir de aquella mujer. Qué cosa más estremecedora. Comparen. Simplemente. Bueno, hablemos un poquito, son las 6:57, hablemos un poquito de la reforma de la energía. Esto es muy importante, ¿eh? Y además se incorporaron a la reforma al final las sugerencias principalmente de la CONIPYME. Primero se estableció un límite, 300 kWh para abajo no están sujetos a esta reforma. Es decir, los que consumen de 300 kilowatts para abajo no pueden ser procesados judicialmente para que paguen. Esto es para los que no quieren pagar y desde hace años y consumen más de 300 kWh por mes. Ahora, ¿por qué Disnorte y Disur no han logrado recuperar esa cartera? Porque como no les hacen nada, les cortan la luz, se vuelven a pegar, les cortan la luz, se vuelven a pegar. Y estamos hablando de residencia en Altos de Santo Domingo, en las colinas, allá por el lado del Colegio Centroamérica, en la carretera sur, residencias de gente de dinero y negocio, grande negocio. Otra de las sugerencias incorporadas a la reforma que es muy importante es que para que Disnorte o Disur acudan a los tribunales para exigir el pago, y si no quieren pagar, los meten presos, primero se tiene que agotar toda la vía administrativa. Esto es muy importante. Antes eso no estaba en la propuesta de ley.
entonces se incorpora de que tiene que agotarse todo el procedimiento administrativo, ¿verdad? Y lo otro que también quería, bueno, y también la intervención del INE. Y lo otro que quería mencionar es que se trata de aproximadamente 16.500 morosos que le deben a Disnorte, Disur, 3.500 millones de Córdoba. Representan apenas el 6% de los consumidores, más o menos, y más o menos el 4% total los que están debiendo, pues. Les quiero recordar, como decía ayer Edwin Castro y otros diputados ayer en el debate parlamentario, les quiero recordar quién privatizó la energía. Fue Alemán. La privatizó y además la partieron, porque todo eso estaba en una sola institución, que era en él. La generación, la distribución y la transmisión. Todo estaba en una sola entidad, que era en él. Ellos hicieron lo que quisieron. Y ahora salen disque defendiendo a los consumidores, pero si ellos son los responsables del desastre. Y desde la época de la Violeta empezaron a privatizar las generadoras. Las regalaron, las mejores plantas del país. O sea, porque vos sabés que hay tres procesos. Una parte son los que producen la energía eléctrica, que hay plantas geotérmicas, perdón, hay plantas térmicas, hay plantas geotérmicas, hay hidroeléctricas, hay eólicas, hay solar y hay también de biomasa. Una es la generación, los que producen energía. Otra es las líneas de transmisión, que son todo ese cablerío y las torres de alta tensión y demás. Y otra es la distribución, que empieza en los propios cascos urbanos o las ciudades. Les recuerdo además que la cobertura de energía eléctrica era aproximadamente entre el 50 y el 55% cuando volvió Daniel. Y hoy estamos ya casi llegando al 97%. Solo queda el 3% que todavía no se conecta a la energía eléctrica. Solo el 3%. Y les recuerdo además que cuando Daniel asumió el poder, Nicaragua era un caos porque no había energía eléctrica. No se producía lo suficiente y había que racionar. Hoy se produce el triple de lo que con Bolaño se producía, el triple. Se acabaron los apagones, bueno, se apagaron los apagones regularizados, hay apagones por mantenimiento o porque se quemó un chunche, lo que sea, pero no apagones por falta de producción de energía eléctrica, ya no existe eso. Primero Daniel se encargó de ordenarlo, ¿se acuerdan? Que era un caos, no se sabía a qué hora se iba la energía, no podías planificar nada, no sabías si ibas a trabajar o no. Lo primero que hizo Daniel allá, me acuerdo en el INCAE, fue ordenar a qué hora le tocaba a cada quien. Y después, con ayuda de Venezuela, con ayuda de Cuba, se trajeron plantas y comenzó a producirse más energía hasta que se acabaron los apagones, les recuerdo. Para todo eso que se arrancan las vestiduras. Bueno, la otra medida que es extraordinariamente importante, de una enorme importancia, es el anuncio del Banco Central que reduce el deslizamiento del dólar del 5 al 3%. A ver, ¿qué significa? Que ahora es más barato el dólar. ¿Ya? Si antes vos tenías que dar por un dólar, por ejemplo, 30 córdobas, ahora vas a dar 2% menos. Un ejemplo. Que no es gran cosa. A ver, no es gran cosa para nosotros que solo ocupamos 5 dólares, 10 dólares o 20 dólares. Para nosotros no es gran cosa. Pero para el que importa, por ejemplo, y que importa por grandes volúmenes, para insumos agrícolas, todo lo que utilizan los que siembran maíz, los que siembran frijoles, los que siembran café, o para el ganado, todos los insumos que se compran en este país son importados y se importan por grandes cantidades. A ellos sí les va a favorecer. Primero. Segundo,
va a favorecer, por lo tanto, la estabilidad de los precios, porque ya no van eso no va a ser inmediato, porque al tener un menor valor el dólar, la inflación tiende a bajar, a mantenerse bajo control. Tercero, fortalece al Córdoba como moneda, como la moneda nacional, porque en este momento menos del 20% de las operaciones mercantiles se hacen en puramente Córdoba sin referirse al dólar. El resto o es por mantenimiento de valor o es equivalente a dólar. No es que ya todo el mundo se va a pasar al Córdoba, no, pero se inicia ese proceso. Y hay algunos que se están rasgando las vestiduras, que no sé cuánto, que no sé qué barbaridad que esto va a causar. Idiotas. Este no es un invento del Banco Central, de la administración del Banco Central actual. Esto se comenzó en el 94. Se empezó con el 5%, después se subió al 12%, después se bajó al 9%, después se bajó al 6%, después se bajó al 5% y en el 5% ha estado desde el año 2004. O sea, que cada año el Córdoba se devalúa en un 5%. Desde el año 2004, hace 15 años. O sea, que era una medida ya obsoleta, que ya no tenía ningún valor. Bueno, entonces, lo ideal es tener una moneda que flote en una banda, pues, una banda más o menos cómoda. Y el Banco Central fija el tipo de cambio en el centro, entre el máximo y el mínimo de lo que se fija en general. Pero esos son tecnicismos. Lo que quiere decir es que alguna vez vamos a llegar a eso. Pero esa medida, la medida es, o sea, sumamente favorable. Ahora, te dicen, por ejemplo, que los jubilados van a sufrir las consecuencias. Te quiero recordar que hasta 2007 a los jubilados no se les indexaba las pensiones. Ese fue un derecho adquirido por los jubilados con Daniel. A partir de 2007 se indexan las pensiones anualmente, el equivalente al deslizamiento de la moneda. O sea, el 5% hasta ahora. Ahora va a ser el 3%. Pero como este es un proceso que no es que mañana ya se abarantaron las cosas, no. Este es un proceso, se inicia. Pero el jubilado, como todos los asalariados y todo mundo, va a sentir una reducción de los precios a lo largo del próximo año, de manera que ese 2% que no va a recibirlo en efectivo, lo va a recibir por la vía de precios menores en los productos que consume. La pensión es determinado monto el que recibe, y el gobierno sandinista le dio el derecho a los jubilados de indexarlo, actualizarlo al dólar al final del año, el 30 de noviembre se hace eso. Me imagino que este año se lo van a dar el 5% completo, porque solo es un mes lo que va a estar vigente en el periodo la indexación del 3%. Ya el próximo año van a recibir el 3%. El 3% en efectivo, pero por la vía de los precios va a ser mayor. Entonces, para que tampoco le metan gol con eso, pues. Para mí una excelente medida, excelente. Además, a ver, banqueros, busquen cómo sacar esos Córdobas, préstenos reales. En lugar de, en virtud de tenerlos ahí guardados, préstenos reales. Dicen, esto va a ser vas a ver, ahora el mercado negro se va a trepar. Vamos a ver si es cierto. Eso va a depender del circulante. Y la llave del circulante la tiene el Banco Central. Eso depende de la cantidad de Córdoba. Otro argumento es que eso va a afectar a los de las remesas familiares, porque ellos reciben Córdoba, dólares, y entonces van ahora a recibir menos Córdoba. Sí y no, te voy a decir por qué. La mayor parte de las casas estafadoras que trasiegan las remesas no pagan dólares, pagan en Córdoba, la mayor parte. Y lo hacen al tipo de cambio que les da la gana. Ni siquiera el tipo de cambio oficial, mucho menor que el mercado negro. Efectivamente, van a recibir.
van a recibir un 2% menos. Eso es cierto. Sobre todo si la casa de cambio o el banco respeta en el tipo de cambio con el cual va a cambiar de dólares a Córdoba, lo ofrece al tipo de cambio oficial. Pero lo que va a recibir menos en efectivo lo va a recuperar a mediano, a 3-4 meses plazo, con el descenso de los precios. Todos los productos importados tendrán que bajar, sí o sí. Pero además esta es una medida que demuestra dos cosas. Primero, fortaleza en las políticas económicas, y segundo, soberanía. El Fondo Monetario, estaba escuchando al economista Néstor Avendaño, dice el economista Avendaño que el Fondo Monetario desde hace años está pidiéndole al gobierno quitar el anclaje del deslizamiento y pasar, no a este gobierno, no solo a este, sino al anterior, de Bolaño, y pasar al régimen que tiene Costa Rica, Honduras o Guatemala, que es el que les decía, el de la banda de precios. Y el Banco Central tomó esta decisión porque en este momento le conviene al país, y además que no es una medida aislada, es la primera medida para fortalecer el Córdoba, para que recuperemos el Córdoba como moneda nacional. Es lo que se llama cordobizar la economía. Vamos a ver los resultados a mediano plazo. A inmediato no lo vas a ver, a mediano plazo, sobre todo porque el que importó para Navidad ya compró. Si las aduanas están hasta la pata de producto, todo el mundo sacándolo. Ya compraste. Esto se va a sentir, por ejemplo, en las importaciones para Semana Santa, para el Día de los Enamorados, que siempre hay una pequeña importación ahí de los comercios. Pero para Semana Santa seguro, para el Día de la Madre seguro, porque compran por volúmenes y eso ellos sí van a sentir la diferencia. Perdón. De manera que por ahí va la cosa, pues. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otros temas. Son las 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Un saludo a Carlos Carlos Vallecillo Gadea, que siempre nos sintoniza. Por cierto, recuerden que estamos en Facebook Live en este momento. Lo pueden sintonizar a través de la cuenta de Facebook Vega Luz. Ahí estamos en Facebook Live y después pueden tenerlo en YouTube a partir más o menos de las 9:30 de la mañana o por audio en la página web de radiolaprimerísima.com. Vean, tal y como decíamos el lunes pasado, lo de Chile está lejos de resolverse. El lunes hubo manifestaciones y bloqueo, ayer hubo manifestaciones y bloqueo, ayer hubo un muerto en Valparaíso, ya son 21 si mal no recuerdo. Ayer murió otro compañero allá en Ecuador de las protestas de hace 3 semanas, murió otro, ya son 11. Hoy habrá nuevamente protesta, está convocada una marcha, como toda la semana. Ayer hubo también violencia callejera y represión. Eso va para largo. Piñera ya sacó unos 8 ministros, pero, o sea, las políticas ninguna. Entonces, yo creo que hay que ser cautelosos con estos fenómenos políticos, porque sobre todo cuando en un país como Chile, donde si bien ya los distintos gremios se han colocado al frente de las protestas, los maestros, los trabajadores universitarios, las organizaciones estudiantiles, sindicatos de toda la esfera, empleados públicos, si bien esto ya ellos se han colocado al frente y han tratado de darle mayor forma política a la protesta, en general fue una reacción muy espontánea de la gente. Entonces, cuando no hay un instrumento político, el final es impredecible, ¿verdad? Porque no hay, como te dijera yo, no hay una contraparte que reúna las demandas
esenciales de la población para que vaya y negocie con el poder. Y además, hay algunos compañeros que yo he leído y he escuchado y me han dicho, pues, por teléfono o personalmente, mira, que sí, que la revolución, que ya va a triunfar, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso por un lado. Y otros compañeros y compañeras que me dicen, mira, pero ¿por qué ustedes se alegran si la Cristina es de derecha, si no sé quién es de derecha? Bueno, vamos a hablar de estas dos cosas. Sobre lo primero, vean, el sistema capitalista, en su variante neoliberal, que como decía Fidel allá en el 92, el neoliberalismo no es más que el saqueo de los pueblos, el saqueo de la riqueza y el saqueo de los derechos. Tiene muchas posibilidades de mantener bajo control la situación sin hacer peligrar el sistema. La más extrema es la que se aplica en Colombia y es la receta que están aplicando en muchos países. En Brasil es la que están aplicando. La receta colombiana, ya la vamos a explicar. Es la que le han aconsejado a Lenín Moreno y ya la empezó a aplicar. Y es seguramente la que va a aplicar Piñera, con toda seguridad. ¿En qué consiste? Terrorismo de Estado. Es por la vía de los servicios de inteligencia, es penetrar las organizaciones sociales, identificar a los líderes, a los más carismáticos o a las personas clave y asesinarlas. Sin ningún tipo de miramiento, asesinarlas. Eso es lo que hacen en Colombia todos los días del mundo. No permiten que el movimiento popular en Colombia se desarrolle. Tienen un incipiente desarrollo y boom, empiezan a asesinar a sus líderes. Se llamen indígenas, se llamen sindicalistas, se llamen líderes vecinales, se llamen estudiantes, se llamen profesores, trabajadores de la salud, médicos, no importa. Los van asesinando. Y cuando es una personalidad muy relevante y inconveniente, entonces les arman procesos mediáticos para lincharlo con alguna cosa cierta o manipulada o simplemente se la inventan o les hacen procesos judiciales y los meten presos. O sea, es cercenar el movimiento popular por la vía del terrorismo de Estado. El sistema tiene muchas posibilidades para mantener su esquema de explotación. No andemos creyendo que aquí estamos a la puerta de una revolución continental y que no sé cuánto. No es así. No es así. Y depende de las condiciones subjetivas y objetivas de cada realidad. La capacidad que tiene el movimiento popular de organización y de llevar adelante la lucha, la capacidad que tiene el sistema para lograr impedirlo, las condiciones económicas y sociales de una realidad determinada. Hay que tomar en cuenta todos los factores, la correlación de fuerzas en la sociedad. ¿Verdad? Entonces, no es que estamos a las puertas, es muy estimulante ver al pueblo chileno defendiendo sus derechos. Como decía un compañero ayer en una lámina que publicó, lo que sorprendía de Chile no era el éxito de su modelo, sino que los pobres estuvieran resignados y callados. Y realmente tiene razón, le pegó en el blanco. Porque uno se sorprendía, ¿cómo es posible que les hagan semejante atrocidad y no diga nada a la gente? Bueno, hasta que hubo un momento en que se hartaron. Pasaron más de 30 años, pero se hartaron y se rebelaron. Y miren la tendencia que hay del fascismo, del terrorismo de Estado, de todas estas puñadas de delincuentes y criminales que gobiernan estos países. ¿Verdad? Miren cómo es. Ahora resulta que es una conspiración comunista a gran escala del Foro de Sao Paulo, de no sé quién, Maduro financiando, Raúl Castro financiando. Dicen que son países empobrecidos, en bancarrota, y ¿dónde sacan reales? Que son los venezolanos los que andaban dirigiendo. O sea, unas estupideces. ¿Para qué lo hacen? Unas estupideces para quienes estamos informados. Pero el que no está informado, el que apenas inicia una fase de descontento, de rebelión,
se atemoriza con esas cosas. Y también lo hacen para aglutinar a su gente. Para tenerles en un puño, hacerles creer de que es una conspiración y hay que unirse y hay que respaldar lo que sea que tenga que hacer el gobierno. Vos lees en las redes sociales y es impresionante, gente de la derecha chilena invocando a Pinochet. ¿Verdad? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta estas cosas. Lo segundo es que miren, creo yo, pues, en mi opinión, vos no podés juzgar a alguien si es o no es de esta manera o de otra manera, sino de acuerdo a las circunstancias en que se desenvuelve. En las circunstancias de Argentina, tanto de la crisis económica, que es pavorosa, que les ha causado ya llegar al 40% de empobrecidos, con una inflación fuera de control de más del 60%, con una moneda que ha sobrepasado los 60 pesos por dólar, con un desempleo rampante, con una caída vertiginosa del salario real y con miles de personas viviendo en las calles. En esas circunstancias, con una estructura política bastante cerrada y además variopinta en la manera de elegir las cosas, la autonomía que tienen los territorios en Argentina, etcétera, pues todas las condiciones que tiene Argentina, el proyecto del peronismo es el que más se asemeja a recuperar los derechos sociales de la gente, que puede satisfacer esos derechos sociales con un proyecto de nación, porque miren cómo estamos en este mundo, que tener un proyecto de nación en sí mismo no es revolucionario, pero en estas condiciones lo es. Porque lo que estamos sometidos, todos los pueblos latinoamericanos y en general los pueblos empobrecidos del mundo, es a la absorción de parte del imperialismo. Se llame Estados Unidos, se llame España, se llame Alemania, se llame Europa o se llame Japón o lo que sea. Perdón, nos están absorbiendo. O sea, anulando la soberanía nacional, anulando el poder de los estados nacionales, sometidos al poder de las transnacionales, ni siquiera al poder político de gobiernos extranjeros, sino a las transnacionales. Entonces, el mero hecho de que existe un proyecto de nación con una visión de país que aglutine y beneficia a la mayor cantidad posible de sectores, en eso mismo, el solo hecho de ese proyecto ya es revolucionario en las circunstancias actuales. Más aún, yo les decía el otro día, basta, a mí me basta con que un gobierno, cualquiera que sea, te diga: yo voy a respetar el derecho a la autodeterminación, la soberanía nacional y la convivencia pacífica entre los pueblos. Son tres principios básicos del derecho internacional. No me interesa nada más, con solo eso. Si Estados Unidos hiciera eso, por ejemplo, si los europeos hicieran eso, por ejemplo, ¿cómo estaría de cambiado el mundo? Respeto a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos es esencial. Y además, la convivencia pacífica, sin importar qué tipo de régimen es uno o el otro. Convivencia pacífica. Con esos tres principios. Entonces, si viene Cristina y Alberto Fernández y te dicen: esos son mis principios, me basta y me sobra. Que si dan el siguiente paso, que ya es la solidaridad, bienvenido sea, pero me basta y me sobra hasta ahí que lleguen. Porque ahora todo el mundo se quiere meter con todo el mundo, sobre todo los que son subordinados y súbditos del imperialismo norteamericano o del imperialismo europeo, que andan buscando cómo congraciarse. Ya saben a quiénes me refiero. Pero si un país dice: a partir de ahora voy a hacer de esta manera, bienvenido sea. Eso es revolucionario. En las condiciones actuales es revolucionario. O sea, vos no podés aplicar, creo yo, pues recetas a todo el mundo, porque no hay receta. No hay. Como nosotros. A ver, a nosotros nos quisieron meter en un molde de recetas en los años 70, que así teníamos que hacer la revolución. Y cuando vino el Frente Sandinista y adoptó un modelo diferente
de economía mixta, no alineamiento, y ahí me olvidó el tercero, no importa, cuando adoptó y pluralismo político, cuando adoptó ese modelo, yo me acuerdo que los ortodoxos de afuera del país y aquí adentro decían que ya no éramos revolucionarios, que éramos la pequeña burguesía, que no sé qué, que no sé cuánto. Hombre, la revolución se hace según tus circunstancias, tus condiciones objetivas y subjetivas. Y adoptás un modelo de acuerdo al país que tenés, la economía que tenés. Y tu propósito principal es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que todo el mundo cada vez vaya progresando, que la gente deje de ser pobre, que todo el mundo tenga derechos. No se trata de quitarle los derechos a los ricos, no, hermano. Se trata de equiparar sus derechos sociales con los nuestros. Ellos los adquieren por la vía del dinero. Nosotros queremos que los adquieran por la vía de que es su derecho, que el Estado se lo garantice. Y aquí entra un concepto, me parece muy importante, que ayer lo leía, de un politólogo argentino que me parece que lo resume de una manera excepcional. Y él dice que más o menos hay dos contradicciones a lo largo de la historia, dos modelos contradictorios, a lo largo de la historia. Dice, los que sostienen los valores republicanos y los que sostienen los valores democráticos. Mira qué interesante. Los que sostienen los valores republicanos, dice Diego Conno, hablan de instituciones y de división de poderes. ¿Le suena eso aquí en Nicaragua? División de poderes e instituciones. ¿Le suena eso a alguien que dice cada rato eso? Bueno. Y quienes sostenemos los valores democráticos, hablamos de derechos, inclusión social y participación popular. Y sigue Diego Conno. Es que en rigor de verdad son dos los regímenes presentes y en pugna en toda sociedad: oligarquía y democracia. Porque son dos las partes principales en que se compone toda sociedad: los ricos y los pobres. La división de clase, hermano. Mientras la oligarquía es el régimen más cercano a la aristocracia, ya que se funda en el principio de desigualdad que implica el gobierno de una parte, los ricos, para su propio beneficio, la democracia es el régimen más cercano a la república, fundada en el principio de igualdad que hace al gobierno de la mayoría, pobres y libres, para el bien de la mayoría. Gobierno de la mayoría para el bien de la mayoría. Oligarquía y democracia no son solamente dos regímenes políticos, son dos fuerzas sociales que antagonizan en toda sociedad. Una que impulsa o asume la desigualdad y la dominación, y otra que reclama igualdad y libertad. De ahí que la gran tradición republicana entendiera que la democracia es su forma más natural, o que toda república sea siempre república popular. ¿Estamos? Entonces te lo pone de una manera bastante elegante, pero esencialmente eso. Esta es una lucha de clases, la que ocurre en todo el mundo. Algo que prefieren ni siquiera mencionarlo. Le tienen horror a hablar de clase, ya no se diga de lucha de clase. Horror le tiene la oligarquía a hablar de eso. Pero es lo que ocurre. Las clases empobrecidas contra las clases enriquecidas. Las clases democráticas contra las clases oligárquicas. Es así. Aquí, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Francia, en Alemania, en Rusia, en todos lados, hermano, lucha de clases. Hay un momento dado en que la oligarquía asume el poder y por la vía de la ideología logra someter a los pobres, y la fuerza logra someter a los empobrecidos y los domestica. A punta de garrote y de perversión ideológica, de pervertirte la mente, que es lo que le hicieron a los chilenos, hasta que los chilenos se quitaron la venda de los ojos y se lanzaron a conquistar sus derechos.
Ahora bien, miren lo que quería decir. Todo esto lo quiero es para apuntar lo siguiente. Vean, todos nos asustamos de Bolsonaro y las chanchadas que dice. Y nos asustamos porque está cercano, está en América Latina. En Europa hay otros parecidos a él. Algunos incluso ya fueron hasta gobierno, ya no pues, pero algunos ya fueron hasta gobierno. Uno hace el símil entre Hitler, el gobernante más sanguinario que ha tenido la historia, o la historia contemporánea al menos, ¿verdad? Hace el símil entre Bolsonaro y Hitler, fácil lo hace. Cuando vos observás perdón, las opiniones sobre López Obrador en México, por ejemplo, o vos conversás con personas que han estado en México, que viven en México, te das cuenta que el clasismo y el odio de clase de los ricos hacia los pobres es cada vez mayor, al punto de pedir el asesinato de los pobres. Ahorita, en este fenómeno chileno, vos lees las opiniones de chilenos que están con Piñera, que están pidiendo matar a los pobres, matar a todo el que se oponga, con un discurso racista y clasista. ¿Qué fue lo que vimos aquí en Nicaragua? ¿No fue eso acaso? Racismo y clasismo. Esencia del somocismo. No es que aquí en Nicaragua puede emerger una fuerza extrema derecha, ya la tenemos. Y la representa el somocismo, que el año pasado quiso asaltar el poder mediante el asesinato y la destrucción del país. No lo lograron. Ya la tenemos. Se encubren con discursos democráticos, de libertades, contra la dictadura. Tratan de estimular el sentimentalismo, pero en esencia odian por razones de clase y por razones de raza. Odian y lo han demostrado. Lo demuestran todos los días del mundo. Categorizan a las personas según el grado universitario o de conocimiento académico que tengan, la procedencia social o su color de piel. Ellos pueden leer todos sus comunicados, sus memes, sus comentarios. Ayer yo leía a uno que alguna vez dijo ser sandinista, que es economista y que vive saliendo para todo, él opina todo. Leía sobre Chile. Miren, atroz lo que dice. Solo le faltó decir viva Pinochet. Dice que la izquierda está en contra de gobiernos, de sociedades que han logrado la estabilidad y no sé qué y no sé cuánto. Entonces la izquierda odia esos gobiernos y por eso hace estas revueltas. O sea, yo puedo entender eso de un ignorante, pero alguien que se las pica de culto, que me diga eso. Pero es que es la esencia de su pensamiento clasista y racista. Y esa fuerza la tenemos en Nicaragua. Estaba ahí oculta, subrepticia, subterránea, y emergió con toda la fuerza el año pasado. ¿Verdad? Y van a tener organización política, van a tener una expresión electoral, la van a tener. Que alcancen el 10% del electorado no me sería raro. No me sería raro. De 10% de la sociedad nicaragüense que practique el odio por razones de clase, por razones de ideología y por razones de raza. Sí, sí lo hay. Un 10%, sí. Puede ser más, puede ser menos, pero alrededor del 10% sí lo hay. Y gente dispuesta a matar. Y dispuesta a pagar para matar. Entonces no es que se trata que la extrema derecha puede ser que surja en Nicaragua. Ya la tenemos.
tienen expresiones organizadas en el concepto. Michael Haley, por ejemplo, para darte un nombre, ese tipo es fascista, ese tipo, su ídolo es Bolsonaro. El pobrecito es un ignorante, no le da mucho la cabeza, es brutito, porque es brutito. Él nunca ha tenido reales propios, o de su familia, o es el administrador, pero él piensa como que si ya fuera potentado, él se cree pela. Y un pobre diablo. Pero es racista y clasista. El odio no solamente es porque somos sandinistas, sino que consideran que somos sandinistas porque somos pelagatos, porque somos vulgares, porque somos embrutecidos, porque somos fanáticos, todo lo que quieran. O sea, hacen el símil por razones de clase y por razones ideológicas y por razones de raza. ¿No? Por dar un ejemplo, ayer el gobierno de la República le entregó el título de propiedad a un conjunto de denominaciones evangélicas, de congregaciones evangélicas. Le han dicho lo que se te ocurra. Decime vos, el título de propiedad sobre su templo. ¿Cuál es el problema? Es su derecho. ¿Quién dice que eso la hace de esta manera o de la otra? Tienen derecho a tener el título sobre su templo. Incluso yo he leído barbaridades contra los misquitos, contra los creoles, contra los sumos, los mayagnas, porque el gobierno les entregó títulos de propiedad. La tercera parte de Nicaragua está en sus manos. Barbaridades. Incluso hubo uno de ellos, un dirigente de ellos, que dijo que una de las cosas que ellos quieren incluir en su programa de gobierno es que esos títulos van a ser anulados, porque no es posible que a los indios se les dé la tercera parte de Nicaragua. O sea, aquí tenemos la extrema derecha, tiene expresión política y expresión empresarial y, por supuesto, expresión ideológica. ¿Quieren ver expresión ideológica? Diario La Prensa, Canal 10, puro odio. Todo ese montón de monjas y curas que enseñan odio en sus colegios y escuelas, odio. Expresión ideológica la tienen y organizada. Todos esos curas en sus parroquias que predican odio. El borracho de Masaya, por ejemplo, el picadito. O el otro, el sargento Mata, el coronel Mata. Odio, odio, predican. ¿Ah? Es decir, nosotros no podemos, me parece a mí, creer que esas cosas no nos pasan a nosotros. No, las tenemos aquí. Y van a tener expresión electoral. La van a tener. Y tenemos que estar preparados ideológica y políticamente para saber anular ese efecto y reducirlo a la mínima expresión, que no logre permear otras capas de la población. Sí, hay un famoso meme que circula mucho en las redes sociales, lo vi el otro día en Instagram, y es ese es el círculo vicioso que hay. Los gobiernos progresistas sacan a los pobres de la pobreza y crean sectores medios. Lo que hizo Lula en Brasil, lo que hizo Evo en Bolivia, lo que ha hecho Daniel en Nicaragua. ¿Ya? Pasa cierto tiempo, vienen nuevas elecciones y los sectores medios ya se sienten que son parte de los riquitos, ¿me entendés? Solamente porque tienen una casa buena, un par de carros, porque sus hijos estudian en universidad privada, ya se sienten parte de, ya son pelas, ya son lacayos, entonces ya comienzan a ser votan en la siguiente elección en contra de quien los sacó de la pobreza. Llegan los ricos al poder, los racistas, los fascistas al poder, aplican el neoliberalismo, los empobrecen de nuevo y esos mismos vuelven a votar por un gobierno progresista y se repite el círculo. Es verdad, eso ocurre. Depende de nosotros. En guerra avisada no muere soldado. Tenemos que trabajar y trabajar. Conversar, escuchar, sin sectarismo,
sin andar discriminando a nadie en razón de que percibo que está compitiendo conmigo. No, 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 hermano. Sin sectarismo. Y teniendo claro el panorama. No hay que cerrar los ojos. Esa es nuestra realidad. Tenemos un gobierno fortalecido, avanzando todos los días del mundo con cosas nuevas, en el fortalecimiento o recuperación de derechos para las comunidades, para los individuos, para la familia, todos los días del mundo, avanzando, 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 el país avanzando. Nosotros tenemos que ir a poner el cemento político de toda esa obra de gobierno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.